tal? Les saluda Carmina Nahuatlato Frías desde la editorial Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, y estamos muy contentos de compartir con ustedes otro libro más en esta sesión de editorial UDG Presenta. Y el día de hoy compartimos con ustedes, la audiencia de la editorial UDG y la audiencia de la librería Carlos Fuentes, el libro Identidades Musicales, Semejanzas entre el Jazz y el Son Jarocho, que tiene como propósito resaltar los elementos que pueden aplicarse a la música tradicional veracruzana en una búsqueda de mantener vigente el son jarocho y en combinación con el jazz. Y para eso nos acompaña el autor Itbalam Morón Castillo. Él es músico y compositor originario de Veracruz, licenciado en estudios de jazz y maestro en composición y arreglo, y además autor de los discos Erosión de la Memoria y Tiempo Imaginario. Muchas gracias, Itbalam, por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Carmina, por la invitación y a todo el equipo de trabajo también de la editorial y a Jimena también por acompañarnos aquí esta tarde. Muchas gracias. Y también, como dice Itbalam, nos acompaña Jimena Valadez. Ella es licenciada en danza contemporánea por la Universidad Veracruzana en la ciudad de Jalapa. Ha sido intérprete y creadora de coreografías en colaboración con distintas personalidades como Luis Vallejo, Mijail Rojas, Rodrigo Angoitia, Juan Mesa, Ángel Arámbula. Y también ha participado Jimena en diversos festivales como el Festival Internacional 4x4. También formó parte del primer elenco de la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM, que fue dirigida por Andrea Chirinos, y actualmente fue beneficiaria dentro del programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico PECDA 2019-2020 con el proyecto Tankashak, Identidad, Memoria y Tradición. Jimena, muchas gracias por acompañarnos desde Jalapa esta tarde. En el puerto de Veracruz. Veracruz. Muchas gracias, Carmina. Muchas gracias al equipo de Editorial UDG y muchas gracias a Itbalam por la invitación. Bueno, pues gracias Jimena y Itbalam por acompañarnos en esta tarde desde Jalapa y el puerto de Veracruz. Y bueno, los dejo en compañía de Itbalam, autor de este libro Identidades Musicales, Semejanzas entre el Jazz y el Son Jarocho. Muchas gracias por acompañarnos y a la audiencia de la librería Carlos Fuentes por estar aquí. Adelante, Itbalam. Sí, muchas gracias y también gracias a los que se conectaron y nos están viendo. Pues para complementar un poco de la introducción de Jimena, ¿no? que les contó Carmina, decidí invitar a Jimena porque viene de un lugar muy emblemático que es Tlacotalpa, que para los que pues conocen Veracruz o han oído, pues es justamente importante a nivel de arquitectura, de gastronomía y de música, en este caso del son jarocho. Entonces, ese ambiente, pues, es lo que es interesante para Jimena también, porque, pues, el son jarocho lo ha, pues, bailado o escuchado incluso desde que naciera, ¿no? Porque su familia es de ahí y lo ha practicado toda su vida también. Y aparte, tiene algo especial que casi no se hace, que es ir a la academia, ¿no? En este caso ella es bailarina de son jarocho principalmente, aunque sabe tocar y conoce otros instrumentos. Y pues lo que hizo fue estudiar danza contemporánea, ¿no? Los músicos casi sean igual bailarines o el instrumento que toquen, pues es una formación empírica, pero en este caso, pues Jimena la amplió yendo a la academia. Entonces, por eso quise también su perspectiva, porque tiene esa parte tradicional y esa parte académica, ¿no? Y para que les contara también a los que nos están viendo y escuchando, sus reflexiones o sus comentarios sobre el contenido del libro, ¿no? Que les comente sobre eso y que vean pues la perspectiva de alguien que no es músico en el sentido de pues como de la teoría o de una ejecución como de instrumento de cuerda, sino desde el zapateado, ¿no? Entonces eso era pues de lo importante para invitar a Jimena, ¿no? Y que estuviera aquí esta tarde compartiendo con nosotros. Entonces ahora sí le
le cedo la palabra a Jimena y de ahí ya continuamos con la presentación del libro. Pues muchas gracias por la invitación a la editorial UDG, ahí también por haberme tomado en cuenta, a los que están hoy de espectadores. Y bueno, para mí este libro fue como una revelación y escribí un poco acerca de esta reflexión o una de las tantas reflexiones que tuve al leer este libro. Es algo breve. Y al principio escogí algunas palabras: identidad, aceptación, tradición, técnica, estudio, experiencia, cuestionamiento, reglas, defender el instrumento, instrumento tradicional, transgredir, posibilitar, conocimiento. Este libro es para mí como un despertar, y sí, lo digo como un despertar porque me di cuenta de toda la laguna musical y teórica que hay en el son jarocho. Y lo digo así porque me parece algo muy fuerte. Nací y crecí en Tlacotalpan, Veracruz, un lugar con mucha riqueza cultural y donde el son jarocho es una tradición muy importante y que nos ha identificado como ciudadanos de Tlacotalpan. Desde muy pequeña tuve la fortuna de aprender el son jarocho desde la danza, y a veces cuando me aburría o estaba cansada, iba a clases de jarana con los maestros Cirilo Promotor y Evaristo Silva. Sin embargo, la forma de aprender era ver y copiar, entonces nunca entendí estas cuestiones musicales y teóricas de la música. Fue hasta que iba creciendo, pues como iba a los fandangos, con la práctica empecé a aprender un poco más del repertorio. Y bueno, a mí me ayudaba mucho el zapatear para entender el ritmo de los sones, y que ahora pienso fue una parte fundamental que me ayudó a aprender con mayor facilidad el son jarocho. Después, cuando decidí estudiar danza contemporánea formalmente, tenía la facultad de jazz muy cerca y fue casi como una revelación escucharlo. Nunca había escuchado jazz en mi vida. Siempre iba a un concierto o un jam, me hacía querer bailar o zapatear y me sentía muy identificada con el jazz. Ahora al leer el libro pude entender mucho de eso y por qué al escuchar el jazz me emocionaba tanto como escuchar el son jarocho. Este libro es un estudio detallado, aquello, entre paréntesis, el son jarocho, que se conoce pero no se le ha puesto tanta atención. Esto me cuestionaba porque incluso yo, que crecí en este ambiente musical, nunca me había puesto a estudiar con atención las pisadas o fraseos, afinaciones, o incluso con la voz, y me atrevo a decir el zapateado. Y es que tengo tan familiarizado el son jarocho que siento que es un género muy conocido, pero estoy completamente equivocada. Al leer este libro me percato que hace muchísima falta de trabajo y estudio para difundir y dar a conocer este género, no solo desde una forma expresiva. Este libro es una invitación a permitir adentrarnos al estudio teórico y práctico del género, pero algo muy importante es que requiere también un trabajo de escucha y observación. Es difícil dedicarle el tiempo al estudio, o eso pareciera, pero realmente es una cuestión de ser responsable con lo que estás haciendo. Este libro en lo personal me sirve como una herramienta de información tanto teórico como técnico, pero creo que también es un ejemplo a seguir de sustentar, detallar, compartir y estudiar a fondo el género musical como lo es el son jarocho y a su vez el jazz. Es el reflejo del arduo estudio del artista con el que hoy en día me siento muy identificada con su experiencia, porque algo muy parecido me pasó en la danza. Como lectora pienso y me cuestiono, ¿qué tan responsables somos de esta tradición que es el son jarocho? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos escuchando? Incluso yo me pregunto, ¿cómo estoy zapateando? Estos son varios de los cuestionamientos que me hago y que me hace invitarlos a leer este libro. Y bueno, me quedo con alguna de las frases que leí. Se han malentendido la innovación por falta de conocimiento musical de los ejecutantes de son jarocho, y a su vez la tradición tampoco se ha entendido. No es lo mismo saber lo que uno sabe que lo que uno toca, de Francisco Mac. La primera responsabilidad de un artista es hacia sí mismo, de Miles Davis. A las personas que pasaron tiempo aprendiendo las reglas no les gusta cuando se cambian porque tienen que cambiar la forma en que piensan, de Carla Ley. Agradezco a Ike por compartir este material, no solo la parte técnica musical, sino su experiencia para poder llegar a este libro, que es algo que agradezco y que me parece muy valioso. Y bueno, esa es como una reflexión que escribí al leer este libro, que para mí fue como una cachetada, fue darme cuenta de muchas cosas que yo no había como interiorizado o estudiado. Y también me gustaría como que Ig nos platicara un poquito de esta experiencia que tuvo al hacer el libro,
cuál fue su experiencia, cómo se adentró al son jarocho y también las dificultades que tuviste al escribirlo. Sí, claro. Pues primero, muchas gracias, Jimena, por tus comentarios, tus reflexiones alrededor del libro. Y pues este trabajo, como algunos saben, si han estado pues pendientes también de lo que he hecho, pues es un trabajo de varios años. Este libro también eh, es el libro que me hubiera gustado tener en la carrera cuando estaba estudiando, porque no tenía yo un compendio de cosas pues, para sustentar lo que estaba haciendo. Para los que pues quizá no sepan de qué estoy hablando, pues es que yo estudié requinto jarocho en la escuela de jazz en Veracruz. Entonces pues eso es algo que sí se hizo por primera vez cuando yo cursé así el plan de estudios. Entonces fue llegar así de cero a algo que ya estaba súper establecido en el piano, en la trompeta, en la guitarra, pero que en estos instrumentos, pues sí se toca música, sí se usan los sonidos que usan los de jazz, los de música clásica, pero no se estudian en las academias. Entonces eso fue lo difícil, de que no había un sustento en esa parte. Entonces, a mí pues lo que me funcionó mucho fue que tenía una formación buena en lo del son jarocho, que me permitió hacer comparaciones, justamente estas semejanzas entre el jazz y el son, y eso lo fui eh, anotando mentalmente, y luego aquí en casa pues algunos apuntes, transcripciones y demás, y, y pues pasaron los años pues fui consolidando más todo este bagaje teórico musical, que también pues lo llevé a la práctica, que eso es algo muy diferente, ¿no? Porque puedes teorizar mucho, pero, pero puedes no ejecutarlo, ¿no? No hacer nada práctico con la teoría. Entonces, eh, ya que terminé, que me titulé de la carrera en el 2018, eh, empecé a trabajar ya más sin toda esa parte de estar condicionado por los tiempos de la escuela. Y ahí empecé a escribir el libro. Así tenía algunos apuntes por ahí de estas cosas de afinaciones, de ritmos, de transcripciones, y pues cosas personales, ¿no? Observaciones muy personales. Entonces, ya en el 2020 fue que con el confinamiento tuve tiempo de sentarme a terminarlo, y luego en el 2021 fue la edición del libro y salió con la FIL ahora que pasó en noviembre. Y pues sí, es un libro que incluye prácticamente eh, pues a todos los instrumentos de son jarocho, pero desde la parte musical. O sea, no es algo eh, antropológico, no es histórico, es un enfoque musical, y también escrito por un músico, porque eso es lo que yo me encontraba, que esas serían como de las problemáticas, ¿no? Que la información que hay está escrita por gente que no toca son jarocho, o que no toca jazz, o que no es de las regiones, ¿no? O sea, que no es del estado de Veracruz. Entonces, lo que hay tiene varias lagunas. Entonces, lo que tuve que utilizar mucho para escribir el libro fue esto, que se conoce como observación participante, ¿no? Que es cuando, pues una de los recursos que puedes utilizar al investigar, porque en este caso no había, y sí, no hay una bibliografía que te permita, como en todo así, citar a alguien más, ¿no? Hacer una referencia. Entonces, eso fue un poco de los problemas, porque también me tuve que poner a pensar, bueno, ok, como no hay más referencias, pues ¿cómo lo voy a escribir para que sea accesible
para los músicos y para gente que no es músico, pero que esté interesada en esto. Entonces, pues fueron como esas cosas, pero a mí con esto de no tener un instrumento convencional en la academia, pues siempre me ha llamado la atención la historia, los libros en general. Entonces, esa parte, pues, de escribirlo no se me dificultó ya a la hora de hacerlo, sino más bien fue como nada más pensar cómo estaría mejor o cómo sería más accesible para, para la gente, que no se hiciera pesado, y creo que pues los comentarios que he recibido demuestran eso. Y pues fue una muy buena experiencia porque justamente todos los que nos dedicamos en serio a algo ya lo tenemos muy desglosado, ¿no? Sabemos cómo hacer las cosas, pero a la hora de escribirlo así, como explicárselo a alguien, eso puede ser difícil. Entonces, para mí fue un muy buen ejercicio de revisar incluso lo que ya tenía escrito, de a ver, ok, pero esto sí se entiende, así lo entiendo. O sea, yo lo entiendo porque yo lo escribí, ¿no? Pero me pongo en el lugar de alguien que no supiera, ¿no? Entonces, fueron ese tipo de cosas, ¿no? Pero es algo que siento pues, que en mí me alienta a seguir por el resultado que ha tenido, por ejemplo, de recibir comentarios como el tuyo, ¿no? Que era eso, o sea, de que, pues de ver que es una música muy importante, pero que de alguna manera se ha descuidado, ¿no? Entonces, en la parte musical. Entonces, por ejemplo, a ti, en lo que concierne, bueno, al ritmo, tú también sabes de jarana, tus hermanos tocan jarana, requinto. Eh, por ejemplo, a ti, cuando leías en los apartados de ritmo, eh, esta parte de los sones, eh, a ti se te hizo, por ejemplo, eh, pues accesible o, por ejemplo, ¿qué es lo que te transmitió esa parte, o sea, de verlo, de que, sí está ahí plasmado lo que yo he zapateado, por ejemplo, se puede estudiar más esto, ¿no? Algunas de esas cosas te surgieron, al menos en esos capítulos. Sí, bueno, pues para empezar, cuando yo adquirí el libro, lo primero que pensé fue como a lo mejor sea como algo difícil, ¿no? Como, porque yo no tengo esta base musical, ¿no? Se podría decir, ya desde el lado, más técnico, ¿no? Y creo que al contrario, ¿no? Es un libro muy ligero que todos pueden, leerlo, incluso hay partes escritas, también está esta parte práctica, y justo en la parte práctica, en el ritmo, que es donde yo más me identifico por el zapateado, pues sí me ponía como a practicar. Y bueno, es porque desde muy chica he estado como inmersa en el son jarocho, pero también me ayudó mucho que cuando estudié danzania formalmente, tuve clases de música. Fue algo básico, pero que me ayudaron también para tener pues una base. Y al hacerlos, yo decía, bueno, a ver si, ¿cómo se basó Ig, no? También, para escribir un zapateado, ¿no? O sea, me preguntaba, ¿no? Si, si te ponías a observar, pues, videos o si buscaste a alguien, ¿no? Que zapateara o de qué forma, o si tú también podías zapatear a la hora de escribirlo, ¿no? Y a la hora de hacerlo en la práctica, pues, o sea, fue muy, muy curioso porque me salió, ¿no? Me salió y dije, órale, pues es así, ¿no? O sea, y no sé si es porque tal vez yo lo tengo también tan familiarizado, pero para mí se me hizo algo muy fácil, ¿no? Y que puede servir como base pues para muchas personas, ¿no? Incluso yo dando talleres de son jarocho, me he puesto a desglosar los pasos porque desde niña, o sea, todo lo que aprendí que tenía que ver con el son jarocho era verlo y copiarlo. Mi maestra de danza se ponía a bailar y uno tenía que seguirla.
Igual mi maestro de jarana también, recuerdo que entré a jarana porque yo quería aprender pandero, ¿no? Pero mi problema es que yo era zurda, soy zurda, y entonces mi maestro me decía, no, es que tú no puedes y no vas a poder, ¿no? Y entonces como que me quedé con esa idea y me quedé desde chica, aprender desde esa forma, ¿no? De copiar y hacerlo, ¿no? Y cuando yo empecé a dar talleres, me empecé a dar de topes, ¿no? Porque decía, bueno, ¿cómo yo, soy clara, ¿no? Con la persona, porque aparte en línea pues todo es como que muy diferente, ¿no? Entonces tenía que desglosarlo, ¿no? Y a veces ponía a escribirlo, ¿no? Y ahora que lo veo plasmado en un libro y que también agradezco que hayas puesto como el zapateado como un instrumento también, porque sí lo es, ¿no? O sea, pues veo que es algo que sí se puede, ¿no? Y que puede ser como una base justo, ¿no? O sea, para dar clases, ¿no? Y a mí me sirvió muchísimo. Creo que es eso, ¿no? Que me parece maravilloso que hayas como tomado en cuenta cada instrumento, incluso desde el principio el vocabulario, que lo hayas puesto, qué significa cada cosa. Esto es una jarana, este es un requinto, guitarra de son, este es un marimbol, ¿sí? Porque muchas personas no conocen esos instrumentos. Y yo decía, bueno, pues es que ya lo sé, ¿por qué lo dicen, no? Pero realmente ya leyendo todo e incluso en las conclusiones, ¿no? Me di cuenta que, pues que mucha gente no lo sabe, ¿no? Y incluso, pues sí, a mí me dicen, y tocas la jarana, ¿no? Pero es como lo único que saben, el único instrumento, ¿no? Que conocen, ¿no? Y que piensan que es como que el único instrumento que tocamos, ¿no? Pero bueno, existen otras cosas, ¿no? Sí, sí, pues justamente el zapateado para mí, o sea, es muy importante, o sea, sí tomé unas clases al principio, después pues me enfoqué en el requinto, o sea, fue ya como algo de, pues que me encantaba el requinto, entonces dejé esa parte, ¿no? Pero el oído y el análisis lo seguí desarrollando, entonces me empecé a dar cuenta de, de la importancia del zapateado, o sea que empecé a ver que los ritmos de los pies estaban en la jarana, pero no se ven así porque en la jarana tienes más elementos que te distraen de eso, ¿no? Y luego me di cuenta que también el movimiento de la jarana, los rasgueos, estaban en el pandero, pero como ya no tenías los acordes para distinguir los acentos, pues también ya se camuflajeaba. Y también en el requinto empecé a hacer esas comparaciones si hago esta figura es como el acento justamente de la mudanza en la tarima o cuando rellenan que hay que regresar después de que dejan de cantar, ¿no? Los versos de acompañar. Entonces, fue algo que al entender más el zapateo también me ayudó para más los sones, o sea, fue más fácil. Entonces, me di cuenta que era súper importante, o sea, no era como, yo toco requinto y eso es lo más importante y eso es lo que voy a estudiar y en eso me enfoco y no le pongo atención ni a la jarana, ni a la leona, ni a nada, ¿no? Entonces, eh, fue eso y te digo con lo de la escuela de jazz, pues ahí también hay mucho eso, como que tienes que transcribir a más instrumentos, entonces fue algo se fue nutriendo, ¿no? O sea, ok, eres guitarrista, pero tienes que sacar los acordes como si los hiciera el pianista, eres saxofonista, tienes que sacar un solo de trompeta, ¿no? Entonces, esa visión, eh, pues podría ser, mm, ¿cómo decirle? Pues quizá para algunos muy académica o muy clavada, ¿no? O sea, de por qué si tocas un instrumento tienes que estudiar de los demás. Pues al contrario, más bien te ayuda a entender más el funcionamiento de la música. Entonces,
con todas esas perspectivas fue también el enfoque del libro, o sea, eh, de darle la importancia a todos los instrumentos bueno, que he tocado prácticamente, pues digo, especialmente para la jarana y el requinto, pero con esto pues de desarrollar el oído, de la capacidad de transcribir y así, pues yo llegaba a los fandangos y aparte de ver y escuchar los instrumentos que me gustan o los que predominan, como la jarana, pues era como, a ver, vamos a separar la atención y como a limpiar ahí de que hay 30 jaranas y nada más hay una leona de este lado, entonces vamos a escuchar nada más al que está tocando la leona, ¿no? Y, y pues como eso fue un proceso larguísimo, ese libro pues tiene 14 años pues, de mi vida, de informaciones como a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, pues eso es, sí, de lo que se va reflejando y mira qué curioso que a ti se te hiciera muy fácil y accesible, aparte, como dices, de que, bueno, ya lo tienes, ¿no? Pero checarlo y ver que sí es. Eh, una de las cosas que también quería evitar un poco es que fuera un método así como de, es que así es como lo dice Ike, que se tienen que hacer las cosas, ¿no? Sino más bien ahí está la información, o sea, o sea, es la música, esas son las bases, y ya si tú quieres, pues encontrar otras maneras de tocar lo mismo o de encontrar alguna maestra o maestro que te llame más su atención de ejecución, ¿no? Entonces, en lugar de que fuera un método, era más bien presentar la información con los sones. Y bueno, justamente estos paralelismos con el jazz, o sea, de quitarle mitos también a la propia música, de los que tocan son jarocho a veces se sienten excluidos de la parte de la armonía, ¿no? Pero ya tocan ciertas cosas de armonía que son incluso vocabulario de lo que hacen los jazzistas, ¿no? Como tienes un acorde, pero lo cambias, y eso lo hacen los jaroneros con una naturalidad, eh, pues increíble, ¿no? Sobre todo cuando le han puesto atención al instrumento. Y pues fue eso, o sea, evidenciar lo que ya había de esas partes, ¿no? En común. Y también fue poner justamente lo que parecería que no pueden tocar los instrumentos porque no hay justamente esas referencias bibliográficas, o sea, por ejemplo, la de escala menor melódica o la escala disminuida, pues es como algo súper técnico, ¿no? Y podría decir, no, pues es que los instrumentos tradicionales no los pueden tocar. Entonces no, miren, sí están estas escalas que se usan en un buen de canciones, de repertorio musical, pero también se puede, y están aquí, están las digitaciones, los dibujos, ¿no? Entonces, fue eso, no era solamente demostrar lo que ya tocan los instrumentos de son jarocho, que eso es muy común en los trabajos que hay, es como, sí hay música, pero es lo que ya tocan, pero no hay una opción pero ¿qué pasa con lo que está ahí que no tocan todavía o ¿no? que se podría utilizar, ¿no? Entonces, pues sí, esa parte de, pues bueno, para mí, como dices, también luego es como muy natural para mí, o sea, aunque no tenga yo los maestros o que no le pregunté en sí a alguien de zapateado, sino fue nada más de escuchar y de analizarlo. O sea, eso también es como lo que quería pues de compartirles de que se puede si escuchas, ¿no? Entonces, nada más que si requiere una disciplina y un trabajo que pues ahí es como de cada quien, ¿no? De Bien. quererlo hacer. Entonces, sí es, pues todo eso ha sido pues parte del libro. También, bueno, para recordarles a los que se integraron a la transmisión apenas y a los que estaban antes, si tienen alguna pregunta o algo, también pues la pueden hacer y con gusto se la respondemos. Y bueno,
sobre esa parte de la música en las academias, pues, por ejemplo, para que la gente sepa también por qué esto es importante, cuando yo llegué a Yasuf, pues el nombre de mi instrumento siempre lo cambiaban a jarana, por ejemplo, ¿no? Y es algo que no pasa con otros instrumentos, ¿no? Al violinista no le dicen que toca con trabajo, ¿no? Porque ya es súper establecido el tamaño y las formas y demás. Me gustaría saber y también si compartir así con la gente, si a ti, Jimena, te pasaba algo eh, similar cuando llegaste a, a la escuela de danza, por ejemplo, ¿no? O sea, que vienes de una tradición muy importante que es lo del son jarocho y llegas a danza contemporánea y cómo ven la música, ¿no? Del son en esa parte, ¿no? Sí, o sea, pienso que fue como un choque cultural. O sea, para empezar, Tlacotalpan es un pueblo, es un lugar muy chiquito para los que no conocen. Y Jalapa es una ciudad chica, pero pues ya es una ciudad. Y cuando llegué había también este rechazo, un poquito por mi acento, ¿no? Porque tengo el acento muy marcado, muy del sur. Y entonces yo pensaba, bueno, es que a lo mejor estoy hablando mal y entonces tengo que hablar como las personas están hablando aquí, ¿no? Y entonces, había como mucho racismo, que es algo que también mencionas, ¿no? Y con la experiencia que te pasó también a ti con tu requinto, ¿no? Incluso, sentí que tenía que dejar de lado esta parte del zapateado, y enfocarme a lo que era la danza contemporánea, ¿no? Porque también como que no estaba tan bien visto que tú vinieras como de folclore, ¿no? Incluso yo cuando hice el examen, muchos habían tenido preparación de ballet clásico, de danza contemporánea incluso, de otras, venían de academias, ¿no? Y yo venía pues de una escuela que es el Son Jarocho. E incluso llegué hasta sentirme mal, ¿no? Porque decía, es que a lo mejor no estoy tan preparada, ¿no? Y con el paso del tiempo me di cuenta que era todo lo contrario, ¿no? Que gracias a eso, pues puedo ser quien soy ahora, ¿no? Puedo bailar como ahora bailo y también entender, incluso hasta la música, me ayudó muchísimo a entenderlo, ¿no? Y, y es eso, como que te encuentras con muchos topes, pero yo al final decidí como seguir sobre eso y seguir como esa línea de, bueno, quiero hacer danza contemporánea, pero también son jarocho, ¿no? Y de hacer un tejido de ellos, no de fusionarlo, ¿no? Creo que le he dado el respeto a ambas cosas, pero sí como de decir, esto es lo que me representa, ¿no? Y creo que también lo has hecho y que lo hiciste ahora con el libro, ¿no? Que me parece que también, pues es una sugerencia a estudiar más, mucho más, ¿no? Incluso, entendí esta parte del zapateado, pero había cosas que ya no entendía, ¿no? Con la jarana, ¿no? Y decía, es que tengo que aprender entonces este instrumento mucho más, ¿no? Para poder entender aún más, ¿no? Y lo mismo incluso con el requinto, con el pandero, ¿no? Que fue hasta de grande que empecé a tocar el pandero, porque tenía esta idea de mis maestros que era, no, no puedes, y te quedas con esa idea, pero ya una vez que creces, bueno, un día me senté y lo probé y dije, bueno, sí puedo, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? Como que hay ciertas lagunas ahí también. Y pues sí, esa fue un poco como de mi experiencia, ¿no? Como de sufrir un poco este rechazo, ¿no? El hecho de que yo viniera de Tlacotalpa, pero bueno, pues al final es eso, ¿no? Como ser muy persistente en, en lo que haces, en lo que te representan, ¿no? Incluso con el son jarocho, si me preguntan, las personas, pues trato de dar este contexto, ¿no? De lo que significa lo que es el son jarocho, de dónde viene, ¿no? También aclarar siempre que en cada lugar se baila distinto, ¿no? Incluso cuando doy clases, aclaro, bueno, yo enseño desde esta parte que yo aprendí que es el son jarocho en Tlacotalpan, pero pues, hay distintos modos de bailar, ¿no? Y incluso también lo mencionan, ¿no? Distintos modos de tocar dependiendo de la región. Y pues bueno, eso fue un poco de mi experiencia.
Sí, que también es muy, muy importante ahorita, bueno, es que se soltó la tormenta acá, se fue la luz, pero hay poco de batería. Eh, por eso cambió la iluminación. Eh, sí, que es muy contradictorio, ¿no? Que teniendo en este país tantas opciones de música que ayudan justamente a la identidad, por eso también quise titular así el libro, porque eh, el son jarocho y el jazz, bueno, que también hay una cultura de jazz en México importante, que de alguna manera han formado nuestra identidad, eh, pues se descuidan bastante, ¿no? O sea, eh, hay muchos estereotipos, ¿no? O sea, por épocas en el país eh, por ejemplo, con lo de Miguel Alemán, de que y luego el cine de oro y que se juntaron muchas regiones en una para hacer un producto y entonces hemos llegado también a un punto en que cuando hay gente que está reivindicando o incluso está estableciendo lo que es de alguna manera como de la tradición, eh, la gente o el público en general a veces no lo quiere ver porque tiene tanto el estereotipo ahí que, que le hace ruido ver las cosas como son, ¿no? O sea, por ejemplo, en algo, bueno, ya sin hablar tanto de música, en el fandango, ¿no? O sea, los que hayan podido ir a un fandango, pues verán que la gente, dependiendo de la región, se visten de muchas maneras, pero la vestimenta del jarocho y la jarocha de blanco predominan, bueno, entonces la gente lo ve de otra manera y piensa que, eso no, igual no es, eso no es jarocho porque no los veo de blanco, ¿no? Entonces, en ese punto estamos y también, pues uno de los objetivos de hacer este libro era para justamente demostrar y validar pues algo que es muy importante para nosotros a nivel cultural y, y que pues sí se le dé la importancia que tiene, porque eh, como es súper accesible el fandango, el son tradicional es muy noble, o sea, súper rápido puedes estar tocando alguno de los instrumentos de una manera básica, incluso zapatear o aprender a responder un verso. Es muy, pues sí, esa parte de la inclusión pues es lo que le ha gustado a la gente, pero justamente como pasaron 15 minutos y piensan que es fácil, ahí se quedó, porque ¿cuántas historias hay de la gente que aprendió o quiso aprender trompeta, pero no pasó de las primeras 2 lecciones porque le costaba aprender la embocadura y sacarle sonido y todo, ¿no? O los violinistas con el arco y la afinación. Eh, entonces, era eso así como, ok, miren, es algo que nos gusta a todos, nos representa aquí en Veracruz, fuera de México, pero es una expresión musical que requiere estudio, ¿no? Que requiere respeto. Y, y para mí, también comentándoles de, pues mi vivencia en Yasup fue, bueno, en esa etapa más bien de la escuela, en ese periodo, de ver muchos músicos de, de Venezuela, de Colombia, de Cuba, que ya habían hecho estas cosas de pasar sus músicas tradicionales a algo o un lenguaje académico, pues dije, ¿por qué acá no? ¿No? ¿Por qué aquí no lo podemos hacer? Y entonces también ese fue como uno de los incentivos, ¿no? Y ahorita nos están compartiendo lo de unas preguntas, bueno, una pregunta en sí, que con gusto se la respondo. Dice que cuál ha sido mi reto más grande como músico joven en este género tan tradicional. Pues justamente eso, incluso el estudio mismo, ¿no? O sea, llegar con alguien más y, oye, mira, aprendí esto y vamos
pues podemos tocar así y asá y hacer esto, ¿no? ¿Y tú qué piensas? Y era ya como cuando la emparejan a un animal, un mapache, se quedaban así como de, no, no, yo no sé, no, de teoría yo no me meto, yo eso no digo nada, ¿no? Y, fue un poco, ya rápido para dar paso también a la otra pregunta que estaba dirigida a los dos. Eh, Algunos maestros, o sea, de la tradición, así como se les consideran maestros, cuando les conté que estaba estudiando jazz con el requinto, algunos se sorprendían y de buena manera, y había otros que como que no sé si era como escepticismo o algo más bien como que no hilaban de que igual ese instrumento se pudiera usar para la academia, ¿no? Entonces, eh, eso, y luego cuando hago presento mis composiciones, que no suenan a son jarocho, pero como tienen la cubierta, ¿no? Del requinto, de la jarana ahí en el ensamble, pues piensan que es son jarocho, ¿no? Entonces eso ha sido un poco difícil, como de que pues la gente lo piense como música, porque pues uno ya ve un piano y cada quien puede pensar muchas cosas, ¿no? Puede pensar en un bolero, en música clásica, en música cubana, no sé, ¿no? En varias cosas. Entonces, pues esos han sido algunos de los retos. Y la otra pregunta que dice, ¿qué tanto pueden innovar en sus respectivos campos, danza y música? ¿Quieres responder esa primero, Sí, Jimena? pues más que innovar, que creo que también lo mencionas, ¿no? Como que yo nunca he querido como, o nunca he tratado de innovar y creo que justo un poquito se relaciona con la pregunta pasada, ¿no? Yo nací y crecí ya con esta música, ¿no? A mí lo que me ha ayudado el hecho de llevar la danza hacia la profesión, que es la danza contemporánea, es que justo mi manera como pues lo busco más como de difundir, ¿no? De ser persistente, ¿no? Y de llamar las cosas por lo que son, ¿no? Como incluso a la hora de dar clases, no solo es como, ah, bueno, vamos a zapatear, ¿no? Como así aprendí, ¿no? Vamos a zapatear y me siguen, ¿no? O sea, creo que a mí lo que me ha servido en la danza incluso es como justo buscar una forma de calentar para no lastimarse, porque incluso el hecho de zapatear pues puede ser como que algo muy fuerte para las rodillas. Y también está esta parte musical que yo tengo, ¿no? Y antes de bailar, los pongo a escuchar, los pongo a cantar. Y me ha ayudado también como a saber decirles dónde cae el acento, cómo se canta también un zapateado, ¿no? No solo es como es también el sonido, pero es también como contar, ¿no? Y creo que es justo eso, como que creo que tal vez podría decir que la manera de innovar pues, es dar a conocer todos estos pasos, ¿no? Como del estudio, ¿no? Que no solo se requiere como copiar y ya decir, ah, pues ya lo saqué, ¿no? Sino conocer de dónde viene, ¿no? ¿Por qué este paso es así, ¿no? O por qué se toca así, por qué se hace este rasgueo, ¿no? ¿Por qué se termina así? Y, y creo que es eso, ¿no? Como que ser muy claros y, y persistir, ¿no? Con eso, como de esta manera difundirlo, ¿no? También los valores, ¿no? Hay otra pregunta, ¿las tradiciones Exacto. perduran porque algo cambia? Las tradiciones perduran porque algo cambia, ¿no? Se van adaptando las tradiciones a los tiempos. Otra pregunta, ¿habrá algún próximo cambio para el son jarocho y la danza contemporánea? Pues, miren, si quieren nos podemos aventurar a responder eso un poco. Cambios, pues ya han habido cambios. Mire, yo he escuchado en las comunidades que incluso el son tradicional ya no podría ser porque ya las cuerdas ni siquiera son las mismas, ¿no? O sea, antes se hacían de tripa, de palma, y ahora se usa mucho el nylon, ¿no? El de tanto que parece casi plástico como el que está recubierto, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, eso ya cambió, pero aún así seguimos viendo que las propuestas se venden como son jarocho tradicional, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto se va a dejar de usar eso quizá? Pues no sé, porque, o sea, tendría que haber un consenso, ¿no?
de decir, oiga, no, es que ya no podemos decir definitivamente que estamos haciendo son jarocho tradicional porque ha cambiado la construcción de los instrumentos, ha cambiado cómo los sonorizamos, ha cambiado también en dónde lo tocamos, ¿no? Creo que son muchos puntos como para que definitivamente se siente el cambio, porque hay cosas aisladas, hay eventos aislados que hacen que parezca que está cambiando, pero justamente a la hora de analizarlo musicalmente no hay un cambio, es más bien que se vuelven a grabar los sones con mejor tecnología, pero solamente es eso, o sea, están sonando mejor que como los grabaron en el siglo XX, pero no hay un cambio, ¿no? Entonces, ahí son como varias cajitas que habría que ir palomeando como para saber verdaderamente en dónde es el cambio, ¿no? Y que hubiera ese consenso. Y bueno, en la parte de la danza, bueno, si quieres nada más respondo esta otra rápido y le paso la palabra a Jimena otra vez, que bueno, me la preguntaron, dice, ¿hay algo que distingue al jazz mexicano del jazz en el mundo? Pues aquí es un poquito como el parafrasear a Revueltas, a Silvestre Revueltas, que creo me parece le preguntaron eh, de si había música mexicana, que si lo que hacía él era música mexicana, y dice, sí, porque yo soy mexicano, ¿no? Entonces, pues podría ser un poco eso, o sea, lo que lo distingue es que pues es jazz que se hace en México, ¿no? Eh, Podría ser por ahí, y también puede ser que bueno, es que lo que pasa es que el jazz de alguna manera se ha apropiado, o sea, bueno, es algo positivo, pero de la palabra improvisación, o sea, hay muchas culturas que tienen improvisación, pero como el jazz la hace de una manera muy particular, eh, pues parece que eso es lo que predomina, ¿no? Pero en el son jarocho también se improvisa, entonces cuando estás improvisando a nivel de son jarocho, pues lo van y dicen, ah, es jazz, ¿no? Pero no, porque también tiene así varias cosas justamente que hay que palomear como para que se distinga de el jazz, ¿no? Entonces, igual son pues preguntas muy interesantes que sí siempre se debaten y todo, que muchas gracias que las hacen y pues esperamos que con estas pocas respuestas pues también les dé una perspectiva de cómo está. Entonces, en cuanto a lo de la danza, pues la pregunta era de que las tradiciones perduran porque algo cambia y después era de que si había algún próximo cambio para, en este caso, la danza contemporánea. Ahí si quieres responder, Jimena. Mm. Pues creo que pasa un poco, ¿no? También con el jazz y el son jarocho, ¿no? Como pues se va adaptando, ¿no? Como que se van adaptando también a los tiempos, al contexto histórico, ¿no? Ahorita con la pandemia, pues se ha adaptado la danza desde esta forma virtual, ¿no? Con las tecnologías, nuevas tecnologías, ¿no? Con las herramientas de video y que también nos han permitido acercarnos a personas, yo lo hablo como bailarina, ¿no? Que puedo tomar tal vez una clase con una compañía de Israel, ¿no? Solo en línea, ¿no? Y, y en el son jarocho igual, lo mismo pasa como esto parecido, también hay ciertos elementos que tiene zapateado con la danza contemporánea. En la danza contemporánea vemos lo que es la vibración, ¿no? Y pues en el son jarocho, pues también pasa muchísimo esto, ¿no? Incluso la improvisación, ¿no? Pero para esto hay que tener una base, ¿no? Que es pues lo que no va a cambiar, ¿no? O sea, que están estas partes técnicas, ¿no? También como pues de la posición, de cómo estás pegando, ¿no? Incluso, también en la parte técnica de la danza contemporánea lo mismo, ¿no? En la colocación, ¿no? Pero sí, también a mí me surge como este cuestionamiento, ¿no? Porque incluso hace poco igual veía ahí como que cierta controversia, ¿no? Un poquito con la ropa, con la vestimenta, ¿no? De ir a un fandango, ¿no? Que hay personas que van con pantalón y suben a bailar, ¿no? Hay personas que aún usan falda, este, pero pues creo que, como digo, ¿no? O sea, como que al final, pues uno
pues tiene que ser responsable, ¿no? O sea, yo lo soy responsable a la hora de cómo enseñar, ¿no? Y dar a conocer como todo este mundo, ¿no? Como también de no ser celoso, ¿no? Con lo que uno sabe, porque eso también me pasó, ¿no? Que incluso tuve muchos maestros, pero eran muy celosos, ¿no? Con lo que ellos sabían que no pude como aprenderlo del todo, ¿no? Y ya cuando estaba más grande, pues tuve que hacer esta investigación como tú, ¿no? Tenía que ir a lugares y ver cómo estaban bailando, y escuchar también como más abiertamente, y eso, ¿no? Como, qué padre que están surgiendo estas cosas. Y hay otra pregunta, creo que para Ike. Dice, ¿cuáles son los elementos del jazz que se volverían aplicables para innovar o mantener vigente al son jarocho? Sí, muchas gracias por la pregunta. En ese sentido podría ser el campo, pues, de la armonía, ¿no? Em, que ahí bueno, bueno, es que han sido muchas cosas que en el jazz han cambiado, pero en cuanto a la armonía, que, que bueno, eso viene también del impresionismo, del romanticismo, pero lo que tiene el jazz es de que lo aplicó en el momento, ¿no? Así para la improvisación, entonces eso es lo rescatable y que ha pasado a muchos niveles. Pues la armonía podría ser uno de esos elementos, ¿no? Que abrirían nada más o sea, le darían énfasis a otras notas que sí se han usado en el son jarocho, pero de una manera más evidente, ¿no? Entonces eso suena, pues de otra manera sí que también le da vigencia y ayudaría a que se fortalezca el estudio de la misma música y que pues eso es también que lo hace que esté pues permanente, ¿no? Pero uno que es como de los más representativos también del jazz, pues sería eso, ¿no? Y con la armonía viene también lo del desarrollo melódico por el cromatismo y todo eso. Entonces, esos son uno de los elementos que pueden aplicarse en el son, en los instrumentos, ¿no? Y bueno, en la voz también. Entonces, pues para ir cerrando, esto les agradecemos muchísimo sus preguntas. Quedan unos minutitos. Si tienen alguna otra, pues adelante y la respondemos lo más rápido posible también para cuadrar con los tiempos aquí que tenemos. Y pues bueno, les cuento finalmente nada más del libro que tiene capítulos sobre desde cómo afinar el instrumento, porque es justamente, pues tienes el instrumento pero ¿qué haces, no? Entonces, cómo lo afinas, luego el ritmo es antes de justamente estos acordes o la melodía o todo eso, el ritmo, porque el ritmo eh, es pues la base en donde vas a poner los acordes y las melodías. Luego está un apartado de la melodía, de cómo está construida generalmente una melodía en el son jarocho, comparándolas con las del jazz. También hay armonía, otro capítulo sobre armonía, y el de técnica, que es justamente los dibujos de esto, ¿no? Entonces, y bueno, sí, ya una manera como de concluir el libro son unas reflexiones mías y también ahí vienen unas recomendaciones de libros y discos que he escuchado y, y que he leído, ¿no? Porque eso también es la otra, que a veces cuando se hace un trabajo de investigación solo se lee el resumen o el abstracto o lo que sea y eh, eso es lo que se usa, ¿no? O sea, o una cita y no se leyó todo, ¿no? Entonces, en este caso sí son libros que he leído y que me funcionaron y que por eso los comparto, ¿no? Y bueno, ya igual yo puedo ir cerrando mi participación. Le quiero agradecer otra vez a la editorial y a todo el equipo de trabajo por pues haber hecho, bueno, esta sesión y también pues por el libro, porque es un documento importante, ¿no? Aunque parezca que, pues, ¿qué hace Jalisco publicando algo de son jarochos es del otro lado? Pues, a fin de cuentas es algo de aquí, de México,
y que es muy importante, y por eso pues se los agradezco, y también le agradezco a Jimena su tiempo de estar aquí y de haberse también pues dado ahí el chance de leer el libro y compartir sus reflexiones, ¿no? Y a todos ustedes por esperarnos también, que tuvimos unos problemas técnicos al inicio, y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias de mi parte a la editorial UDG. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias también ahí por haberme invitado a compartir un poco de mis reflexiones. Y bueno, yo también los invito a que se acerquen, a que lean el libro y que igual si tienen alguna duda, pues está ahí Balam para responder también alguna de sus dudas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Jimena. Y ahorita, bueno, creo que no lo mencionamos, quizá está por ahí también en el evento. El libro lo pueden conseguir en físico, comprándolo. Yo tengo algunos ejemplares, si están en la zona por acá, en Jalapa o cerca. La editorial tiene ejemplares en físico, y también para los que están lejos, o sea, o fuera de México, pueden conseguir una versión ebook, ¿no? Que también se vende en la misma editorial, y pues sí, eso era lo que faltaba, creo, mencionar. Entonces, pues muchísimas gracias, y pues esperamos ahí poder ir también en algún momento presencialmente a Guadalajara, y pues también ahí se pueden acercar y seguimos conversando sobre esto. Muchísimas gracias. Bueno, decía que estamos en vivo y que estas cosas pasan, y les estaba agradeciendo por acompañarnos en esta presentación que estamos teniendo en vivo desde Guadalajara y desde Jalapa. ¿Desde dónde nos acompañas, Jimena? Desde el puerto de Veracruz. Bueno, pues muchas gracias a toda la audiencia que nos está viendo, nos acompaña ahorita o nos acompañará después en la repetición. Y bueno, espero que les hayamos contagiado un poco de la pasión musical de jazz, por el son jarocho de Jimena y de Ibalam. Y bueno, el libro está disponible con Ibalam en la librería Carlos Fuentes, y en la editorial Universidad de Guadalajara tiene una versión ebook para todos aquellos que estén del otro lado del mundo. Y pronto van a poder ver este video en la repetición o una edición del mismo en nuestro canal de YouTube, Editorial UDG. Y pues muchas gracias también a la audiencia de la librería que nos acompaña en esta transmisión. Y desde luego, Ibalam, no dejemos la conversación y busquemos pronto una manera para coincidir en vivo, presencial. Y pues bueno, hasta aquí termina la conversación. Muchas gracias también a Carlos y a Rafael, que están detrás de cámaras apoyando esta transmisión, a Cristian de la librería Carlos Fuentes, y pues nos vemos en la próxima actividad de Editorial UDG Presenta. Hasta luego.